teniendo en cuenta esto, ahora sí ya podemos entrar al capítulo primero, ¿vale? Que habla acerca de la mercancía. Aquí me gustaría que le pusiéramos atención a la forma en la que empieza Marx, porque es probablemente uno de los inicios más potentes en un texto, ¿no? Marx, para empezar, ¿no? La sección primera, que es mercancía y dinero, eh, el capítulo primero de la mercancía, el subtítulo primero, perdón, que es los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor o sustancia del valor y magnitud del valor, nos dice lo siguiente: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y esto ya es de suyo interesante, porque Marx critica aquí, o más bien hace como una paráfrasis de una cita directa de un texto que él ya escribió en la contribución a la crítica de la economía política. Solamente en las sociedades capitalistas la riqueza se puede presentar como un enorme cúmulo de mercancías, y aquí sí pensemos en otras sociedades, en otros modos de la producción, y encontraremos que en las otras, al menos desde el punto de vista, y tal y como Marx entenderá la mercancía, no había mercancías. Evidentemente había productos, pero la mercancía debe de ser algo muy especial para que solamente en el modo de producción capitalista exista, y además sea el signo de la riqueza. Bueno, al menos cuando se encuentra acumulada. De tal manera que la mercancía individual es el signo, pues, sí, la forma más elemental de la riqueza. Sabemos que alguien es rico porque tiene muchas cosas, ¿no? Porque tiene muchas casas, porque tiene mucha ropa, porque tiene muchos dispositivos, porque tiene mucho dinero, ¿no? Y ese es otro tipo de mercancía, ya hablaremos de él. Eh, pero digamos que la mercancía hasta cierto punto es esta cosa que se entiende como, como exclusiva del régimen social de la producción capitalista, ¿no? Bueno, ¿qué será entonces una mercancía? En primer lugar, y esto lo dice, es solo la primera página, Marx nos dice que la mercancía es un objeto exterior. Esto ya es una cosa interesante. La perspectiva materialista de Marx se muestra desde aquí. Él piensa que, pues digamos, todo lo que nosotros podamos concebir como una mercancía tiene que ser un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Y esto pareciera ser una idea un tanto, pues, pobre, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los servicios, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, con, pues no sé, ahora venden novias virtuales, ¿no? Que son muñequitas de anime, o sea, ¿qué pasa con eso, ¿no? ¿Dónde está la necesidad satisfecha? ¿Dónde está el objeto exterior? Bueno, así sea un muñequito, ¿no? De anime, una muñequita de anime que tú ves solo por una pantalla, esa muñequita no está en tu mente. O sea, sí ocupa un espacio. Es unos y ceros, es información, está almacenada en un servidor, está en un sitio, es producto del trabajo de alguien. Y la necesidad que está satisfaciendo, pues a lo mejor no es hambre, ¿verdad? Pero sí es una necesidad que procede de la fantasía en este caso. Entonces, hace poco, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que esta marca Gucci vendía un filtro que te hacía, que eran unos tenis virtuales, ¿no? Entonces tú te podías tomar una foto, ¿no? Con ese filtro y pues parecía que tenías unos tenis, pero solo estaban en la foto, evidentemente no estaban en la vida real. Y uno diría, ¿esa es una cosa exterior, esa es una mercancía? Pues sí, sí es una mercancía porque no está en tu mente, o sea, esta sería como el criterio. No forma parte de tu imaginación, si así existe. Ahora, no existe como con la materialidad burda con la que usualmente nosotros entenderíamos materia, ¿no? Así como, no existe como existe esta pluma, por ejemplo, ¿no? Pero ciertamente existe. Existe tan fuera de mi conciencia como esta pluma, ese filtro. ¿Por qué? ¿Por qué existe tan fuera de mi conciencia como esta pluma? Porque así como esta pluma no se desaparece de la existencia en el momento en el que yo dejo de percibirla, ese filtro para los tenis de tenis Gucci tampoco se desvanece en el momento en el que yo no les pongo atención. O sea, no solo yo los puedo comprar, lo puede comprar mucha gente. Es una mercancía. Bien, entonces podríamos decir, a manera de resumen de esto primero, que una mercancía es esta cosa exterior que satisface necesidades humanas y que, contrario a lo que nosotros tenemos por idea de lo que es una necesidad, para Marx estas pues tienen o comprenden un rango muy amplio, todas aquellas que nacen del estómago o de la fantasía, dice Marx.
Y por esto pues está significando aquellas que proceden de nuestra condición material, animal, humana, y aquellas que proceden de nuestra condición subjetiva, ¿no? Como sujetos, como individuos que somos capaces de fantasear con cosas. Entonces, por ejemplo, un libro también es una mercancía, igual que una serie de Netflix, ¿no? O que cualquier otra cosa que satisfaga nuestras necesidades de fantasía, ¿no? Como, por ejemplo, yo soy lo suficientemente viejo como para saber que es un Tamagotchi. Un Tamagotchi era una mascota virtual, ¿no? Y uno decía, no existe, no sí existe, nada más que existe solo en este llaverito, ¿no? Esta consolita chiquitita con datos y lo alimentas ahí todo. Y era, pues, para quienes no podíamos tener un perro en aquel momento, una solución sencilla para nuestras madres y padres, ¿no? De, toma ahí esta tu mascota virtual, ¿no? Y bueno, esa es una necesidad de la fantasía, ¿no? Y evidentemente por eso era una mercancía. Bueno, aquí entonces habría que considerar qué es lo útil. Una vez que, o bueno, una vez que vemos que es una cosa exterior que satisface necesidades humanas, podríamos decir que es algo útil. Y si es útil, podemos hablar de dos aspectos de la utilidad, porque de hecho estos dos aspectos de la utilidad se encuentran implícitos en lo que hemos estado diciendo con respecto a estos distintos tipos de mercancías que hemos mencionado, ¿no? Las novias virtuales, ¿no? Pero también podríamos hablar de un trozo de carne en el mercado, o podríamos hablar de esta pluma, o un Tamagotchi, ¿no? Para el caso, todos tienen características distintas, son mercancías muy diferentes entre sí, pero todas tienen una utilidad. Y podemos mirar la utilidad desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Y esto es muy elemental, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en los alimentos, hay alimentos que cuantitativa y cualitativamente pues manifiestan patrones diferentes, ¿no? A la hora de hablar de cómo satisfacen nuestras necesidades humanas, ¿no? Si hemos de comer por ensalada, vamos a necesitar un montón de ensalada, ¿no? ¿Por qué? Porque cualitativamente, aunque tiene muchos nutrientes, le faltarán algunos, se integra rápidamente en el estómago, qué sé yo, tiene que ver con la materialidad de esas mercancías, en este caso alimentos, en este caso vegetales, o podría ser, por ejemplo, no sé, un paquete de paquetaxo, ¿no? Que de pronto eh, también pudiera satisfacer nuestra necesidad de comer. Cuantitativamente, pues es una bolsota, cualitativamente, pues a lo mejor es malísima como para nuestro cuerpo, pero digamos, habrá muchas diferencias, ¿no? Y esto solo por hablar de cosas que son comparables, porque son alimentos, podremos comparar cosas muy distintas entre sí, y eso es a lo que queremos llegar. Desde el punto de vista de la utilidad, entonces, hablaremos por un lado del llamado valor de uso o Gebrauchswert, que sería aquello que está íncito en el cuerpo de la mercancía y que a partir de lo cual se satisface la necesidad. Por ejemplo, en un trozo de carne de res, el valor de uso es que me lo puedo comer, ¿no? Es que es alimento. Y que además es un tipo muy particular de alimento. Carne. O, por ejemplo, un suéter. Un suéter cumple una función, ¿no? Su valor de uso, su utilidad, reposa en el hecho de su propio cuerpo como mercancía. A saber, eh, un suéter es bueno porque cubre bien del frío o porque es versátil, ¿no? Y te cubre bien del frío, pero es fresco cuando hace calor, puedes utilizar en diferentes circunstancias, o porque es de lana, o porque es de un cierto material que te permite, no sé, verte bien, verte a la moda, etcétera, ¿no? El valor de uso no solamente es que cubre la necesidad en un sentido bruto, sino que cubre la necesidad en un sentido amplio, porque el concepto o la idea de que las necesidades surgen del estómago o la fantasía no se desvanece con el análisis básico de la mercancía, sino que se retiene. Entonces, el hecho de que una prenda, un poco de ropa, cumpla con la función o cumpla, sí, con la función de cubrirnos, a veces no basta. Entonces, bueno, la utilidad, entonces, en primer lugar, la encontraremos inherente al valor de uso y se encuentra, perdón, al cuerpo de la mercancía y se encuentra ahí depositada. Los valores de uso, entonces, constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual sea la forma social que ésta tiene. Es decir, y esto sí, todas las sociedades pueden o han podido acumular hasta cierto punto valores de uso, en algún sentido, ¿no? La utilidad, entonces, y esto nos lo dice Marx en la página 44, la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso, pero esta utilidad no flota por los aires. Está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe el margen de ellas. El cuerpo mismo de la mercancía, tal como el hierro, el trigo, diamante, etcétera, es pues valor de uso o un bien.
¿no? Y este carácter entonces no depende únicamente de la apropiación o de las propiedades útiles, eh, cueste al hombre el trabajo que sea mucho o le cueste poco, ¿no? Entonces, cuando las consideramos desde el punto de vista del valor de uso, entonces estos son el contenido material de la riqueza y se encuentran, por así decirlo, en una relación pues, que podríamos llamar cualitativa, ¿no? Porque es lo propio de esa sustancia material lo que la convierte en un valor de uso, ¿no? Bueno, en términos de una relación cuantitativa, entonces, eh, perdón, todavía no terminamos con acá. Aquí hice un pequeño excurso que tiene que ver con la relación que tiene para Marx eh, la determinación de la forma y el contenido en el valor de uso y cómo extrae esto de la página 301 de la ciencia de la lógica de Hegel. Es decir, la relación, digamos, de forma y materia como contenido, que tiene que ver con la manera en la que Marx concibe el valor de uso. Para Hegel, entonces, el contenido de algo es la unidad de forma y materia y es el ser puesto en forma. Básicamente es a lo que se está refiriendo Marx. El contenido, entonces, sería lo idéntico en forma y materia, de modo que estas resultan ser determinaciones externas, pero lo íncito en la cosa es el contenido de la misma. Entonces, Hegel nos dice que el contenido es la reflexión negativa de las determinaciones formales dentro de sí. Y esto suena muy complicado y hasta cierto punto la expresión hegeliana lo es. Pero la idea sería, la manera en la que se nos presenta el valor de uso en Marx de una mercancía específica es el resultado de la relación que tiene la configuración particular de la forma con la sustancia de la que está hecha o la materia de la que está hecha. Esta relación no se queda acá, sino que trasciende solo al valor de uso y llega al valor de cambio. En la sociedad capitalista, esto lo veremos más a detalle, los valores de uso son al mismo tiempo los portadores materiales de del valor de cambio en general. No se puede hablar del valor de uso si no es a través de valor de cambio si no es a través de los valores de uso. Sí, perdón, Antonio. Rapidísimo, ¿qué edición de la ciencia de la lógica estás considerando? Nada Estoy más. considerando la de Abada, Ah, ok. la grandota. Ujú. Ay, no la tengo aquí adentro, pero se las enseño el próximo martes. Es el tomo primero, la página 301 está en la doctrina la doctrina del Doctrina ser, del ser, ¿no? la doctrina del ser. Sí. Ah, ok. Es que yo estoy consultando la de las 40, Ok. que es la traducción de Mondolfo, pero Ujú. pues no, evidentemente no corresponden las páginas, ¿no? No, 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 no. Es diferente. Es, digamos, la parte que tiene que ver con el contenido, Ujú. pero esa es la que estoy manejando. Doctrina, Ciencia de la Lógica 301. Mentira, esta es la paginación de la edición Felix Meiner de la Deutsche Akademische Verlag. Y la estoy manejando así porque es la que tiene al margen la edición Navada. Ya. No sé si la de Mondolfo tenga ese No, no la aparato tiene. crítico. No, Bueno, viene sin la paginación de la edición. bueno, no te preocupes, si no yo traigo de todos modos la cita digamos, completa para que la podamos ver. Ahorita me tendría que salir, pero la próxima semana si quieres, no hay problema, la traemos para acá. Va, perfecto. En ese sentido y bajo este punto de vista, el valor de cambio, Tauschwert, es únicamente el modo de expresión que es pues el X de trigo o el X de seda o el X de lo que sea, pero lo que se encuentra, ¿no? El contenido, por así decirlo, es el trigo o es la seda y es por ende, digamos, la manera en la que podemos ver cómo el argumento no es causal, sino como en una espiral, ¿no? Lo que dentro del valor de uso hace, digamos, a uno de los aspectos de la mercancía, luego en relación valor de uso, valor de cambio, vuelve a tener, digamos, la misma validez. El valor de uso se convierte en el contenido
que expresa el valor de cambio una vez que la mercancía entra en relación ya no solo consigo misma, sino con relación al resto o a las otras mercancías de las que se encuentra rodeada. No sé si más o menos vayamos bien hasta este punto o si hay alguna cuestión, algo que comentar respecto a esto. Sí, Andrés. Sí, igual yo batallé un poquillo bueno, cuando estaba leyéndolo, justo esa parte, tratar como de entender la relación justo entre valor de uso y valor de cambio. O sea, no, bueno, vaya, no necesariamente la relación entre ambas, pero sí, o sea, justo eso es lo que comentas. No sé si pudieras como profundizar un poco más, o sea, o tal vez ejemplificarlo con algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, el valor de uso, por lo que entiendo, es, no sé, o sea, la forma de este termo, pues es el valor de uso, digamos, es que lo puedo usar para tomar, guardar aquí agua y que no se caliente y se quede frío por muchísimo tiempo. Y el valor de cambio, entonces, o sea, tendría a fuerzas que tener yo, por ejemplo, otra mercancía, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo este iPhone y tengo este termo. Entonces, digamos que 100 termos valen un iPhone. Pero aquí, o sea, aquí en realidad, o sea, ¿qué tanto influye el valor de uso? O sea, en este intercambio, ¿no? No me queda claro como eso. Ok, te estás adelantando un poco, pero la primera pregunta sí te la voy a responder de inmediato. La segunda es un poco más escabrosa. La segunda ya nos mete con lo que sigue, pero la primera no. La primera es cómo hemos de entender el valor de uso y creo que lo entiendes muy bien, ¿no? Es básicamente tu termo funciona porque tiene forma de termo y porque está hecho de un material que le permite ser un termo y porque además tenemos la necesidad de tener pues, bebidas calientes, ¿no? O frías, porque los termos hacen esas cosas. En ese sentido, el valor de uso está determinado por la forma más la materia y pues resolviendo una necesidad, ¿no? Pues podríamos decir que esta necesidad pudiera encontrarse en este caso particular, pues en el ámbito de la bebida, ¿no? De beber una bebida caliente, un té, un café o una bebida fría, ¿no? Hasta ahí todo excelente y si te das cuenta tiene más o menos esta misma formulación que es lo que tiene el concepto de contenido en Hegel, ¿no? Que es la unidad de forma y materia. Por eso aquí hay, digamos, valor de uso. Todos los valores de uso están compuestos a partir de la unión de estas dos cosas. La forma tiene que ser correcta y la materia también. Si tuvieras un pantalón, por ejemplo, o en qué momento un pantalón deja de satisfacer la necesidad que satisface, pues cuando está, por ejemplo, demasiado roto o cuando ya engordamos y ya no nos queda, ¿no? Entonces hay que deshacernos de él porque para nosotros ya no es de uso, ¿no? Si nada más para nosotros no es de utilidad, eso no le quita la utilidad por entero a esa mercancía porque pues, puedes venderlo, ¿no? O qué sé yo. Pero si ya se desintegró, pues ahí sí ya colapsó completamente, ¿no? Su materia y entonces ya no sirve, ¿no? Y hay que pues, tirarlo a la basura o reciclarlo o qué sé yo, ¿no? Entonces en el valor de uso encontramos esta unidad, pero cuando nosotros llevamos o somos conscientes de que por encima de la fórmula valor de uso está la fórmula mercancía, sería igual a valor de uso más o comprendiendo quizá, ¿no? el valor de cambio, ¿no? Todas las mercancías tienen estas dos cosas, todas tienen estos dos aspectos, al menos tal y como los está analizando Marx, pues ya entramos a la manera en la que este valor de uso se relaciona con el valor de cambio, que casi nunca es, digamos, un valor reflexivo, sino que tiene que ver con lo que llamaríamos la forma desplegada del valor, que es dos formas distintas de relación de la mercancía consigo misma que veremos la siguiente sesión, que es la forma de equivalente y la forma relativa del valor. La forma de equivalencia y la forma relativa complementan entre las dos o ayudan a entender cómo es que funciona el proceso de intercambio mercantil. Pero para poder entender cómo funciona el proceso de intercambio mercantil, tenemos que entender primero cómo es que se materializan el valor de uso y el valor de cambio como dos aspectos de la mercancía en y por sí misma, es decir, de manera reflexiva y no con relación a las otras, que fue como tú las pusiste.
El intercambio que tú planteabas es cuántos termos vale un iPhone, ya nos implica la forma relativa y la forma de equivalente, ¿no? Que en y por sí misma la mercancía individual no puede satisfacer, porque ahorita estamos en el mundo en el que solo hay una mercancía. Entonces intenta hacer esa abstracción, intenta pensar que solo existe una mercancía en el mundo, ¿no? Una sola, la que tú quieras, ¿no? Imagínate que no estás ni tú, nada más hay un par de pantalones en el mundo, y ese par de pantalones, por así decirlo, si es una mercancía, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. No le metas nada más todavía. Ya cuando entremos a la forma desplegada del valor, ahí sí le vamos a meter todo el mercado, o sea, el conjunto de los objetos que podemos encontrar en el mercado. Pero en primer momento, entendámoslo así. Entendamos entonces que, por ejemplo, tu termo, que es la unión de la sustancia, ¿no? No sé, plástico, que nos permite aislar el calor o la temperatura en una forma específica, ¿no? Porque si fuera en forma, digamos, en forma plana, pues no serviría para satisfacer nuestra necesidad de almacenamiento de una bebida caliente, no tendría esa utilidad, no tendría ese valor de uso. Tiene que tener la forma que tiene y la materia de la que está hecho. Teniendo estas dos, entonces satisface la necesidad y es un valor de uso, en este caso es un termo. Pero al mismo tiempo, ¿no? Retiene la posibilidad, y aquí imagínate que las mercancías son anónimas, que no vas a intercambiarlo por una en particular, sino que hay otras cosas, pero no sabes cuáles, solo sabes que hay otras. Si hemos de poder cambiar el termo por algo más, es porque el termo tiene utilidad, y en ese sentido el valor de uso es la sustancia que el valor de cambio expresa. No sé si ya se entendió un poco mejor esa relación. El valor de uso se convierte como, por así decirlo, en la moneda de cambio. Exacto, en primer lugar, o sea, si tú puedes cambiar algo es porque esta cosa sirve, ¿no? Claro. Le sirve a alguien, ¿no? Si no le sirve a nadie, pues no lo puedes cambiar por nada, ¿no? Y que ese es uno de los argumentos pueriles que luego utilizan para criticar a Marx, y si quieren lo vemos después. Y en particular, no solo a Marx, sino a la teoría del valor trabajo en general, ¿no? Que yo puedo hacer una cosa que no le sirva a nadie y como me tardé 300 años en hacerla, pues ya vale un montón. No, 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 no. Así no funciona la cosa. Los Y esto pasteles de no es... lodo. ¿Perdón? Los pasteles de lodo es lo que he visto. Que si yo me tardo Exacto. 1000 horas haciendo un pastel de lodo. Pero ¿y a quién le está satisfaciendo una necesidad con el pastel de lodo? Pues a nadie, entonces esa cosa no vale nada. O si mi termo tiene un hoyo abajo, intenta cambiarlo por otra cosa. Olvídate tú de que es un pastel de lodo. Es algo que sirvió en algún momento, pero ya no sirve porque no hay una unidad entre la forma y la materia que le permita cumplir el papel que tiene que tener, que en este caso es satisfacer una necesidad. La cosa no sirve, la cosa no funciona. Y bueno, vamos a ir a esta sutileza, pero lo quería presentar de esta manera para que se viera cómo hay un fondo filosófico. En ocasiones piensa o se dice que Marx, pues digamos, utiliza Hegel, toda la dialéctica hegeliana para el análisis de la sociedad. Yo creo que sí, en algunas partes, no en otras, pero sí es consistente el método dialéctico, y sobre todo de estas grandes categorías de la ciencia de la lógica, están presentes a lo largo del texto, ¿no? de Marx. Y de pronto cuando las vemos, ¿no? Cuando habla del contenido o del modo de la expresión, está remitiendo a categorías de la ciencia de la lógica, que hay que retomar para poder entender, al menos esporádicamente, de una mejor manera, ¿no? Y entonces, pues vamos por aquí. ¿Con esta explicación estamos bien o todavía, o quizá necesitamos, o hay algún tema que no haya quedado del todo claro? Por mí ya quedó resuelta la duda. Perdón, perdón. Por mí ya quedó resuelta la duda. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahora avancemos al siguiente caso. Ahora imaginemos que va a haber una relación de intercambio. Ya hemos recorrido dos mundos, ¿no? El primer mundo solo hay una mercancía, el segundo mundo hay muchas mercancías, pero solo conocemos una. Y ahora sí queremos, digamos, intercambiar. Marx nos dice que si queremos intercambiar, lo primero que salta a la vista, lo pone acá, es precisamente la abstracción de los valores de uso, lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro siempre que esté presente en la proporción que corresponde. Y esta fue lo que intuitivamente, ¿no? Nos hizo Andrés cuando nos dijo, este iPhone vale 100 termos, ¿no? O sea, intuitivamente él dice,
En la medida en que estos 100 termos cumplan la función de almacenar bebidas calientes o frías, todos, ¿no? Si uno solo no, pues hay que cambiar ese por uno que sí lo cumpla. En esa misma medida, pues podrán ser intercambiados por este iPhone. Y este iPhone, además, también tiene que cumplir sus funciones, ¿no? O sea, tiene que tener su valor de uso, pues justamente, ¿no? Tiene que retenerlo, ¿no? Pero nos dice que lo que se hace es la abstracción de los valores de uso en el proceso de intercambio. O sea, están bien, funcionan, pero cuando vamos a intercambiar, la cosa no funciona tan directamente. O sea, ese sería como el tema de Marx. No es como yo puedo llenar los 100 termos y ya por eso automáticamente es el intercambio, sino que los valores de uso parecen como retirarse, así como que se van. Eso es a lo que se refiere cuando uno hace abstracción, ¿no? Y entonces en la relación de intercambio, lo que hace el valor de uso es presentarse como equivalente a otro valor de uso. De alguna manera, pero solo en la medida en que se presente en la proporción adecuada, es decir, solo en la medida en que sean 100 termos por un iPhone. Si no son 100 termos por un iPhone, entonces algo se está resquebrajando aquí, no está funcionando. Si este es el caso, es porque en una sociedad en donde existe el intercambio mercantil consuetudinario, los valores de uso se presentan producidos por diferentes agentes de forma, eh, pues no sé si anárquica, podríamos, por utilizar una palabra anárquica, cada agente produce, ¿no? Pero no produce para satisfacer su propia necesidad, sino produce para intercambiar, ¿no? Y en ese sentido, cuando él lleva, por ejemplo, el productor de termos lleva al mercado los termos, no se está privando de satisfacer su propia necesidad, sino que está llevando esos valores de uso al mercado con la intención de salir del mercado con otros valores de uso, que no sean termos. Recuerden, en este mundo ya estamos, ya existe el mercado, pero no existe el dinero todavía. O sea, todavía no hemos descubierto el dinero. Sí, hasta cierto punto pareciera ser como que Marx está tratando de encontrar, entre otras cosas, una explicación genética pues, al dinero, ¿no? A cómo es que emerge el dinero. Porque en estos intercambios, Marx nunca nos dice, o no nos está diciendo, pues cuesta tanto, ¿no? O sea, y métele por ahí, ¿no? Moneda, ¿no? Lo va a hacer más adelante, pero lo va a hacer una vez que se descubre el dinero. En primer lugar, no hay dinero. Este es el tercer mundo. Por eso tenemos que ir moviéndonos poquito a poquito, un poco con la imaginación. Porque Marx se está tomando muy en serio el discurso de la economía política clásica, que explica el dinero así, más o menos, como por un proceso